El millonario sorprende al ayudar a mendiga negra abandonada con su hijo en momento dramático. La escena era de película, pero nadie esperaba que pasara justo en el parque más concurrido de la ciudad. Allí, bajo la lluvia torrencial, una madre temblorosa sostenía a su hijo con una mezcla de miedo y desesperación en la mirada. Camila, cubierta de pies a cabeza con ropa raída y zapatos mojados, parecía estar a punto de derrumbarse. Gabriel, un niño de apenas 5 años, lloraba con fuerza, sus manitas aferradas al abrigo de su mamá, buscando refugio en un mundo que de repente se le venía abajo. La multitud se detenía, susurros nerviosos recorrían el aire pesado. ¿Qué hacía esa mujer sola, mojada y en ese estado? Rumores saltaban. Algunos decían haberla visto pelear con un hombre, Daniel, el padre ausente que la había dejado sin aviso ni aviso. Otros contaban que estaba perdiendo la custodia. Pero ninguno esperaba lo que estaba a punto de pasar. De repente, un auto deportivo N, con pasos firmes, se acercó y sin dudar alzó la mirada hacia Camila con una mezcla de decisión y compasión. «No estás sola», dijo su voz grave, retumbando entre el murmullo de la gente. Extendió la mano, no para juzgar, sino para ofrecer ayuda. ¿Un millonario ayudando a una mendiga abandonada? La escena parecía sacada de un guión hollywoodense, pero algo en Vinicius hacía que la sospecha se disolviera en una incógnita aún más peligrosa. Camila lo miró, incrédula, con ese nudo en la garganta que exprimía cada latido de su corazón. ¿Por qué alguien como él se detenía por ellas? ¿Qué ganaba con eso? Mientras Gabriel se aferraba a ella, llorando menos, el hombre misterioso sacó de su bolsillo un sobre con dinero, pero no era cualquier suma. Era un aviso claro de que su vida iba a cambiar, para bien o para mal. Pero no todos estaban en silencio. En el borde de la multitud se asomaba la sombra del pasado. Daniel, el padre de Gabriel, había escuchado del encuentro y regresábase. El tablero estaba listo para un juego peligroso. Camila sintió el tiempo detenerse un instante y luego acelerar. Cada segundo pesaba como una roca. El destino de Gabriel pendía de un hilo. ¿Podría confiar en aquel hombre irresistible y extraño que cruzó su camino en el momento más oscuro? ¿Y qué secretos ocultos sobre su hijo estaban esperando que ella los descubriera? El frío de la noche se volvió un tirante abrazo, y mientras Vinicius abría una nueva puerta para ellas, una pregunta late con fuerza, oscura y urgente. ¿Podrán Camila y Vinicius enfrentarse juntos a quienes amenazan arrancarles la felicidad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja eso. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Camila miró al hombre desconocido, su mente luchando entre la esperanza y el desasosiego. Pero justo entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Todo en el parque se paralizó. La voz pertenecía a Laura, ex esposa de Vinicius, que había emergido de las sombras con furia en sus ojos. «Vinicius, suéltala. Esa no es tu familia», gritó, atrayendo todas las miradas. El rostro de Vinicius se tornó sombrío, como si un rayo le hubiera caído en medio del pecho. Camila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las expectativas se desmoronaban en 1000 pedazos. ¿Qué quería Laura realmente? La multitud se agolpó, murmurando, especulando. ¿Qué historia había entre ellos? Camila se aferraba a Gabriel, quien aún lloraba, ahora aún más confundido. «Mami, ¿quién es ella?»,
decía el niño con voz temblorosa. La pregunta le atravesó el corazón como un cuchillo. Soy la madre de Vinicius y la madre de tu hijo, respondió Laura. Sus palabras resonaron en el aire con el peso de una bomba estallando. Camila sintió su mundo dar un giro inesperado. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Qué había entre ellos? Cada mirada en la multitud se volvió un juicio, cada susurro un eco de su desdicha. Vinicius se quedó paralizado, la mirada perdida. Cualquier rayo de esperanza que tuviera por ayudar a Camila se desvaneció en un instante. No es cierto, dijo, pero su voz sonaba vacía. En ese momento el caos estalló. ¡Mienten! ¡Él no puede ser!, gritó Camila, con el corazón desbordado de emociones encontradas. La rabia y el miedo competían en su pecho. Laura dio un paso adelante, sus ojos destilando desprecio. ¿No lo sabes, Camila? Gabriel es el hijo que nunca quise que se fuera. Nunca debió haber nacido. La multitud se quedó helada. Era como si el tiempo se detuviera. Camila sintió que el mundo se le caía a pedazos. El rostro de su niño, el brillo de su inocencia, el futuro que había soñado. Todo estaba en juego. ¿Por qué no me lo dijiste, Vinicius?, preguntó ella con un hilo de voz, el dolor impregnando cada palabra. Un silencio abrumador envolvió el parque, como si el universo entero contuviera la respiración. Vinicius, luchando entre sus emociones, finalmente respondió. No sabía cómo decirte la verdad. Entonces el rugido de un motor irrumpió en el aire como un trueno. Un automóvil negro se detuvo abruptamente en la acera. Con una determinación peligrosa, Daniel, el padre de Gabriel, salió del vehículo. Su expresión era de furia contenida, como si sus planes meticulosamente elaborados estuvieran a punto de desplegarse. La multitud se hizo a un lado, murmurando, creando un círculo de tensión visible. «Camila, sale ahí», vociferó Daniel, sus ojos en llamas. La sorpresa y el horror se mezclaron en la mirada de Camila. Atrapada entre dos hombres que significaban todo lo que temía. La desdicha parecía correr por sus venas. No, no puede ser, murmuró, mientras comprendía que su vida había tomado un rumbo que nunca imaginó. Todo se había vuelto un complicado rompecabezas de emociones, secretos y venganza. Camila miró a Gabriel, quien la observaba con ojos llenos de incertidumbre. «Mamá, ¿qué pasa?». Su pregunta simple, pero devastadora, la desarmó. El niño no merecía estar en medio de este caos. Pero ¿qué iba a hacer ahora? ¿A quién podía realmente confiar? Justo antes de que pudiera responder, el resto de la multitud estalló en murmullos, preparando el escenario para un desenlace que apenas comenzaba. La pregunta perduró en el aire. ¿Podrían todos estos secretos, estas verdades dolorosas, ser revelados sin que algo se rompiera para siempre? Camila sabía que el desenlace estaba más allá de su alcance, y una oscura sombra se cernía sobre su futuro. La tensión se hizo palpable en el aire. Camila, atrapada entre Vinicius y Laura, sentía como una ola de pánico le oprimía el pecho. «¿Qué significa eso?», murmuró, mientras Gabriel tiraba de su abrigo, confundido y asustado. Camila sabía que nada sería igual después de este instante. Pero justo en ese momento, la situación se tornó aún más caótica. De repente, un grito desgarrador atravesó el parque. «¡Alto! ¡No lo toques!». Un hombre mayor emergió entre la multitud. Su rostro estaba pálido, pero decidido, con rasgos que un rincón de la mente de Camila apenas podía recordar. Era Ricardo, el hermano gemelo de Vinicius, que había sido dado por muerto en un accidente años atrás. La multitud retrocedió, sorprendida.
Camila sintió una oleada de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», exigió Vinicius, su voz temblando. Ricardo lo miró fijamente, un brillo oscuro en sus ojos. «He estado buscando respuestas, la verdad sobre Gabriel», lanzó con firmeza. Camila sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tienes que ver con mi hijo?», preguntó sudando frío, con el corazón a 1000 por hora. «Tu hijo no es solo de Vinicius», señaló Ricardo, apuntando con un dedo tembloroso. «Es también mío». El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Gabriel miraba a su madre, sus ojos llenos de lágrimas y preguntas. «No, eso no puede ser», gritó Vinicius, su rostro pálido. Laura se rió con desprecio, mientras la multitud murmuraba, confundida. «Has hablado sin pensar, hermano», dijo Vinicius, tratando de mantener la calma. Pero su mundo se estaba desmoronando. «Lo que sé es que hay más en esta historia de lo que crees. Durante años guardé un secreto que podría cambiar todo», continuó Ricardo, su voz grave resonando. «Gabriel fue resultado de un acuerdo, de un amor perdido en el tiempo que nunca se debió haber ocultado». Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Las miradas se dirigieron a Camila, ajustando la narrativa de su vida en un giro inesperado. «Silencio», exigió Laura, subiendo la voz. Pero nadie la escuchó. Todos estaban concentrados en la revelación de Ricardo. Camila sentía que todo se deslizaba de sus manos. «¿Cómo es posible?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Mi familia lo ocultó para protegerme y proteger a nuestro hijo», respondió Ricardo, su mirada triste. «Siempre quise hacer lo correcto, y ahora estoy aquí, porque no podía seguir ignorando la verdad». La multitud murmuró, en shock. «Mi madre, ella lo sabía». «Nunca lo entendí», murmuró Vinicius, su voz quebrándose. Las conexiones, los lazos entre ellos, comenzaron a desvanecerse y a reemplazarse por la confusión y la sospecha. La atmósfera era un torbellino de miradas y murmullos. Para todos era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. La angustia se intensificó cuando Daniel, quien había observado el tumulto desde la esquina, dio un paso adelante. «Basta, siempre has sido un cobarde», gritó, apuntando a Ricardo. El verdadero culpable de toda esta locura. Camila se quedó paralizada, mirando a todos con la mente en blanco. La verdad que había creído conocer se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Los gritos y las acusaciones volaron como cuchillos, cada palabra más fuerte que la anterior. El aire se volvía irrespirable. Camila se sintió atrapada por los lazos que la unían a los hombres en su vida. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó Gabriel nuevamente, con la voz apenas un susurro. «Todo está bien, hijo», mintió, pero el temor en su voz era evidente. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un estruendo resonó, y las luces de la policía comenzaron a parpadear en la distancia. La escena se tornó en caos. Todos sabían que lo que venía sería aún más oscuro. Camila no podía creer lo que estaba sucediendo. Su mundo se había vuelto un laberinto de mentiras y traiciones. La angustia y la adrenalina la invadían. «¿Qué haré ahora?». La pregunta resonaba en su mente mientras todos la miraban, esperando que ella resolviera el rompecabezas creado por otros. Con cada paso que la policía se acercaba, la verdad parecía más lejana. Todo lo que pensaba que entendía se desmoronaba. Y la única certeza era que las revelaciones de aquella noche dejarían marcas imborrables. La pregunta permaneció flotando en el aire lleno de confusión. ¿Qué fuerzas oscuras acabarían por definir el futuro de Gabriel y el de Camila? La tensión se hacía más densa con cada segundo. Camila miraba a Gabriel, su pequeño rostro lleno de miedo, y sentía como si el mundo a su alrededor se estuviera colapsando.
Las luces de la policía brillaban en la distancia, acercándose, pero el verdadero caos estaba justo frente a ella. La revelación de Ricardo aún retumbaba en su mente. Gabriel es también mío. Todo el aire se escapó de sus pulmones. Vinicius se había convertido en un extraño, una figura que había traído esperanza, pero que ahora se llenaba de sombras. Laura sonreía con desdén, disfrutando del enredo, mientras Daniel se mantenía en la esquina, sus ojos ardiendo con furia. Voces entre la multitud se alzaban como susurros afilados, cada uno lanzando sus propias conjeturas. ¿Quién es este tipo? Gabriel tiene un segundo padre. ¿Qué está pasando aquí? Pero de repente todo estalló en un estruendo ensordecedor. Un disparo resonó en la noche, rompiendo el aire, y una figura oscura emergió de entre las sombras. Camila apenas pudo reaccionar antes de que un tirador con la cara cubierta empezara a disparar en dirección a Vinicius. ¡Bang! ¡Bang! La escena se llenó de gritos y caos. La multitud se dispersó como hojas llevadas por el viento. ¡Al suelo!, gritó un oficial de policía, mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, aproximándose rápidamente. Camila se lanzó a abrazar a Gabriel, cubriéndolo con su propio cuerpo. Sintió sus pequeños brazos temblar contra ella, y el terror la envolvió. ¿Por qué estaba sucediendo esto? La vida que conocía se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Vinicius se movió hacia adelante, su expresión enfurecida. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, tratando de proteger a Laura, quien estaba paralizada de miedo. Pero la oscuridad del tirador era implacable. Los disparos continuaron. Uno golpeó la tierra cerca de ellos, levantando polvo y escombros en el aire. Camila miró a su alrededor buscando una salida, pero todo a su alrededor había estallado en un caos indescriptible. Y entonces, un segundo disparo. El tiempo pareció detenerse. Camila vio caer a Vinicius, su cuerpo desplomándose en el suelo, una mancha de rojo comenzando a extenderse rápidamente. Un grito ahogado escapó de sus labios. Su corazón latía con una fuerza abrumadora, mientras la multitud se convertía en una turba de pánico. ¡Vinicius!, gritó, pero el sonido se perdió entre el estruendo. ¡Mami! Gabriel la tiró del abrigo, sus ojos llenos de lágrimas. ¡Mami, ayúdalo! ¡Despierta! Su mundo se desmoronó aún más en esos simples gritos. ¿Qué pasaría ahora? Cuando creía que todo se volvería mejor, de repente todo se volvía aún más oscuro. Mientras los oficiales llegaban disparando balas de advertencia hacia el tirador, Camila sintió una ola de desesperación. El secreto, la historia entre los hombres presentes y ella, todo se iba al traste. «¡Camila, aléjate!», gritó Daniel, queriendo protegerla. La urgencia en su voz resonaba, pero su corazón se sentía dividido. Ricardo, aún temblando, gritó: «¡Vinicius! ¡Punto!». «¡No puede ser!». Él también se lanzó a ayudar mientras la tensión se dispersaba. Camila se sintió sumergida en la confusión. ¿Qué significaba todo eso?, se preguntaba. Mientras el caos se desarrollaba, de entre la oscuridad apareció una figura del pasado. Una mujer conocida, perdida en el tiempo, se unió a la escena. Su madre, Elena, quien había desaparecido hacía años, emergiendo del caos, con un rostro que apenas había visto. «¡Camila! ¡Soy yo!», gritó, y en ese instante, lo que debía ser una silla temporal se convirtió en la revelación de otra vida. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí?». Las preguntas abrían puertas que creía cerradas. «Hay mucho que explicar, y todo está conectado», dijo Elena, mientras los murmullos de la multitud tornaban a susurros. Pero antes de que pudiera entenderlo del todo, un nuevo disparo rompió el silencio. Esta vez, la bala se fue hacia la figura de Elena.
¡No! Camila gritó con todo su ser. Todo lo que conocía estaba explotando delante de sus ojos, y un solo pensamiento la acechaba escalofriante. ¿Quién realmente era su hijo? ¿Y qué secretos oscuros yacen escondidos, listos para destruir lo poco que le quedaba? El disparo resonó como un trueno, y en el tiempo que le llevó a Camila a procesar el horror, la figura de Elena se volvió hacia ella, sus ojos llenos de miedo y determinación. ¡Camila, corre!, gritó, pero antes de que pudiera dar un paso, quedó paralizada por la confusión, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Las balas volaban como pájaros descontrolados, removiendo el caos, y el tiempo parecía detenerse. A lo lejos, el tirador se movía entre la tumultuosa masa, su figura oscura perdida en la vigilancia de los oficiales de policía. La multitud gritaba y se empujaba. Un marde logró balbucear, sus ojos buscando respuestas en aquel rostro familiar. «Porque tú eres la clave», respondió Elena, su voz ya casi ahogada por el volumen del caos a su alrededor. «Eres más importante de lo que crees. Gabriel no solo es tu hijo». Camila sintió que se le congelaba la sangre. Cada palabra de su madre era una estocada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, mientras Gabriel lloraba aferrado a su pierna, buscando consuelo en medio de la tormenta. La confusión y el horror. Camila apenas aclara su mente, recordando cada vez que creía tener las respuestas, cada vez que había jurado proteger a su hijo. «Dímelo ya», exigió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elena se inclinó hacia ella, su voz baja y urgente. «Gabriel, su verdadero padre no es quien piensas, está ligado a algo mucho más peligroso. Cuando te dejé, no solo lo hice porque tuve miedo. Hay unos que nos siguen, unos que no querrían que supieras». Antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador se escuchó. «¡No! ¡Por favor! ¡No!». Era Vinicius. Se había levantado de nuevo, pero el horror en su rostro era profundo. Al darse la vuelta, la sangre brotaba de su hombro y su mirada se enfocaba en el tirador, ahora mirando en su dirección. «Vinicius, cuidado», gritó Camila, y el mundo pareció entrar en cámara lenta. El hombre disparador levantó el arma, pero algo cambió en la expresión de Vinicius. «Elena, ¿por qué no me dijiste la verdad? No eres quien dices ser», bramó él, apuntando a la mujer al otro lado del caos. Camila observó, atónita. Este giro la dejó sin aliento. ¿Qué había hecho su madre? Pero antes de que la situación pudiera hundirse aún más, en la confusión, un destello. Un disparo resonó de una dirección diferente, y una luz brillante iluminó la escena. Camila se volvió para ver que la policía había comenzado a actuar, sus armas alineadas, y entre ellos, racionales oficiales tomaban control. «Al suelo todos, manos arriba», les avisaron. Fue en ese instante que la figura que había estado manteniéndose en las sombras, como un espectro, tomó un paso hacia adelante. Era una mujer desconocida, rostro oscuro y peligroso que parecía saber más de lo que quería admitir. Sus ojos, sin embargo, eran familiarmente intensos. «Lárgate de aquí, Elena», dijo la desconocida, pero su tono era tan frío. «Has arruinado mucho más de lo que imaginas». Las palabras retumbaron entre el caos, generando más murmullos entre la multitud que observaba como si fuera un espectáculo de terror. Camila sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiéndose pequeña y en medio de una tormenta. La tensión era palpable. El pánico se convirtió en una necesidad de respuestas. Pero la mujer sonrió cínicamente y sus ojos eran un abismo. «Para ti soy más cercana de lo que imaginas». Las luces de la policía ya giraban sobre ellos, y en medio de ese enfrentamiento de titanes,
Una nueva bomba iba a estallar. Los rostros se encendieron de horror. Las murallas de secretos se estaban desmoronando para dejar al descubierto una verdad devastadora. ¿Qué vinculación tendrían ellos con su historia desgarrada? El mundo de Camila se estaba rompiendo. Cada certeza se desvanecía y el nudo en su garganta se apretaba. ¿Quién realmente es Gabriel? La pregunta resonaba en su mente. La respuesta estaba justo ahí, al alcance de su mano, mientras el caos la envolvía. Y en un giro de esos que asestaban golpes certeros, supo que la vida que creyó conocer jamás volvería a ser la misma. Todo estaba por revelarse. La tensión se hacía más densa con cada segundo. Camila miraba a Gabriel, su pequeño rostro lleno de miedo. Sentía como si el mundo a su alrededor se estuviera. Las luces de la policía brillaban en la distancia, acercándose, pero el verdadero caos estaba justo frente a ella. La revelación de Ricardo aún retumbaba en su mente. Gabriel es también mío. Todo el aire se escapó de sus pulmones. Vinicius se había convertido en un extraño, una figura que había traído esperanza, pero que ahora se llenaba de sombras. Laura sonreía con desdén, disfrutando del enredo, mientras Daniel se mantenía en la esquina, sus ojos ardiendo con furia. Voces entre la multitud se alzaban como susurros afilados, cada uno lanzando sus propias conjeturas. ¿Quién es este tipo? ¿Gabriel tiene un segundo padre? ¿Qué está pasando aquí? Pero de repente, todo estalló en un estruendo ensordecedor. Un disparo resonó en la noche, rompiendo el aire, y una figura oscura emergió de entre las sombras. Camila apenas pudo reaccionar antes de que un tirador, con la cara cubierta, empezara a disparar en dirección a Vinicius. ¡Bang! ¡Bang! La escena se llenó de gritos y caos. La multitud se dispersó como hojas llevadas por el viento. ¡Al suelo!, gritó un oficial de policía, mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, aproximándose rápidamente. Camila se lanzó a abrazar a Gabriel, cubriéndolo con su propio cuerpo. Sintió sus pequeños brazos temblar contra ella, y el terror la envolvió. ¿Por qué estaba sucediendo esto? La vida que conocía se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Vinicius se movió hacia adelante, su expresión enfurecida. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, tratando de proteger a Laura, quien estaba paralizada de miedo. Pero la oscuridad del tirador era implacable. Los disparos continuaron. Uno golpeó la tierra cerca de ellos, levantando polvo y escombros en el aire. Camila miró a su alrededor, buscando una salida, pero todo a su alrededor había estallado en un caos indescriptible. Y entonces, un segundo disparo. El tiempo pareció detenerse. Camila vio caer a Vinicius, su cuerpo desplomándose en el suelo. Una mancha de rojo comenzando a extenderse rápidamente. Un grito ahogado escapó de sus labios. Su corazón latía con una fuerza abrumadora, mientras la multitud se convertía en una turba de pánico. «¡Vinicius!», gritó, pero el sonido se perdió entre el estruendo. «¡Mami!». Gabriel la tiró del abrigo, sus ojos llenos de lágrimas. «¡Mami, ayúdalo, despierta!». Su mundo se desmoronó aún más en esos simples gritos. ¿Qué pasaría ahora? Cuando creía que todo se volvería mejor, de repente todo se volvía aún más oscuro. Mientras los oficiales llegaban disparando balas de advertencia hacia el tirador, Camila sintió una ola de desesperación. El secreto, la historia entre los hombres presentes y ella, todo se iba al traste. «Camila, aléjate», gritó Daniel, queriendo protegerla. La urgencia en su voz resonaba, pero su corazón se sentía dividido. Ricardo, aún temblando, gritó: «¡Vinicius! ¡No puede ser!». Él también se lanzó a ayudar, mientras la atención se dispersaba. Camila se sintió sumergida en la confusión. ¿Qué significaba todo eso?, se preguntaba.
Mientras el caos se desarrollaba de entre la oscuridad, apareció una figura del pasado. Una mujer conocida, perdida en el tiempo, se unió a la escena. Su madre, Elena, quien había desaparecido hacía años, emergiendo del caos, con un rostro que apenas había visto. «¡Camila, soy yo!», gritó. Y en ese instante, lo que debía ser una silla temporal se convirtió en la revelación de otra vida. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí?». Las preguntas abrían puertas que creía cerradas. «Hay mucho que explicar y todo está conectado», dijo Elena, mientras los murmullos de la multitud tornaban a susurros. Pero antes de que pudiera entenderlo del todo, un nuevo disparo rompió el silencio. Esta vez, la bala se fue hacia la figura de Elena. «¡No!», Camila gritó con todo su ser. Todo lo que conocía estaba explotando delante de sus ojos, y un solo pensamiento la acechaba, escalofriante: ¿quién realmente era su hijo? ¿Y qué secretos oscuros yacen escondidos, listos para destruir lo poco que le quedaba? Y entonces pasó algo aún más aterrador. Elena, en lugar de caer, se detuvo en seco. Con una mirada que irradiaba determinación y terror, se despojó de la chaqueta que llevaba puesta, revelando un chaleco antibalas. «No es lo que piensas, Camila. Estoy a ti para protegerte y proteger a Gabriel». La multitud quedó en suspenso. Camila sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué? ¿Cómo puedes estar aquí? Y...». Las palabras se ahogaron en su garganta. Elena sonrió débilmente. «Gabriel es especial, más de lo que imaginas. No solo un niño, sino el foco de un conflicto que lleva años gestándose». «No es un juego, Elena». Vinicius, todavía en el suelo, pujaba por levantarse. «Eres la última persona que puede entenderlo». Camila miró a su madre, atónita. «¿Qué quieres decir con que es especial? ¿Por qué su vida está en peligro? ¿Quién está detrás de todo esto?». La revelación del chaleco antibalas y las palabras crípticas de Elena hacían que su estómago se revolviera. La verdad era un laberinto al que no podía entrar. Y en medio de la confusión, un grito penoso resonó. «Tienes que saber la verdad, hija. No solo el pasado está en juego. El futuro de todos depende de Gabriel». Y mientras esas palabras se asentaban, otro disparo sonó, esta vez impactando a Ricardo, quien había intentado interponerse entre las balas y su hermano. La escena se congeló. El horror reflejado en los rostros de todos. Camila sintió como si se le congelara la sangre. El caos que antes parecía un torbellino, ahora era un espectáculo de horror. El pasado, el presente, todo se mezclaba en un solo instante. «¡Ricardo!», gritó Vinicius, y con un último aliento el mundo de Camila cambió para siempre. La revelación no solo era el eco del dolor, sino la chispa que encendía un conflicto que parecía nunca acabar. La verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? El disparo resonó como un trueno, y en el tiempo que le llevó a Camila procesar el horror, la figura de Elena se volvió hacia ella, sus ojos llenos de miedo y determinación. «Camila, corre», gritó, pero antes de que pudiera dar un paso, quedó paralizada por la confusión, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Las balas volaban como pájaros descontrolados, removiendo el caos, y el tiempo parecía detenerse. A lo lejos, el tirador se movía entre la tumultuosa masa, su figura oscura perdida en la vigilancia de los oficiales de policía. La multitud gritaba y se empujaba. Un mar. Camila sabía que el peligro estaba justo allí, a su lado. «¿Por qué estás aquí?», logró balbucear, sus ojos buscando respuestas en aquel rostro familiar. «Porque tú eres la clave»,
respondió Elena, su voz ya casi ahogada por el volumen del caos a su alrededor. Eres más importante de lo que crees. Gabriel no solo es tu hijo. Camila sintió que se le congelaba la sangre. Cada palabra era como un puñetazo directo al corazón, despojándola de la certeza que creía tener. El caos se detuvo por un momento, mientras esas revelaciones retumbaban en su mente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, mientras Gabriel lloraba aferrado a su pierna, buscando consuelo en medio de la tormenta. La confusión y el horror anidaban en su pecho, dificultándole respirar. «Todo lo que sabes, todo lo que creías saber sobre Gabriel no es lo que parece. Hay cosas que no te he contado», murmuró Elena, a punto de ser arrastrada por el viento del caos. Camila apenas aclaraba su mente, recordando cada vez que creía tener las respuestas, cada vez que había jurado proteger a su hijo. «Dímelo ya», exigió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elena se inclinó hacia ella, su voz baja y urgente. «Gabriel, su verdadero padre no es quien piensas. Está ligado a algo mucho más peligroso. Cuando te dejé, no solo lo hice porque tuve miedo. Hay unos que nos siguen, unos que no querrían que supieras». Antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó. «Tienes que saber la verdad, hija. No solo el pasado está en juego, el futuro de todos depende de Gabriel». Camila sintió como si se le helara la sangre. La revelación no solo era el eco del dolor, sino la chispa que encendía un conflicto que parecía nunca acabar. Las palabras de su madre amenazaban con desmantelar su mundo. «Gabriel es especial, pueden hacerle daño», continuó Elena, y en ese instante un segundo disparo sonó. Un cuerpo cayó al suelo. El eco de la segunda bala se sintió en el aire, y todos se congelaron. «¡No!», gritó Camila, reconociendo el cuerpo caído. Era Ricardo, que se había interpuesto valiéndose de su propio cuerpo. Su rostro, en un último momento de sacrificio, miraba a su hermano con una mezcla de orgullo y tristeza. La escena se congeló, el horror reflejado en los rostros de todos. Camila sintió su corazón romperse. El mundo que creía entender se desvanecía en sombras. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad?», gritaría. Pero era como si el universo lo hubiera absorbido todo. Las sirenas sonaban más cerca. La policía llegaba, pero en el caos algo más captó su atención. De entre la multitud, una figura emergió, su rostro familiar, pero distorsionado por el tiempo. Era un hombre que conocía bien, un viejo amigo de su pasado, Daniel. «Camila, escúchame. Todo esto es un juego sucio. No puedes confiar en nadie», gritó. Pero el sonido se perdió en el grito compartido de horror. «Aléjate, Daniel», respondió Vinicius desde el suelo, su rostro pálido mientras se esforzaba por levantarse. «No te acerques a ella». Era un torbellino de emociones y revelaciones. Camila sentía que todo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía ser que su vida se convirtiera en un caos total de secretos y traiciones? Y luego ocurrió lo inimaginable. En un giro dramático, Elena, en un acto de desesperación y determinación, se arrojó entre su hija y la amenaza oculta. «No, no puedes destruir lo que aún queda». Pero en ese preciso instante todo cambió. Una explosión estalló, resonando en el aire y arrojando a la multitud al suelo. El horrendo sonido cortó el aliento de todos. Camila, atrapada entre el susto y la angustia, vio cómo una figura encapuchada se desvanecía entre las sombras, sitio del que había emergido. Todo lo que se había construido se desmoronó a su alrededor. La verdad, las revelaciones y el peligro que acechaba como un depredador pronto se mezclarían. Las sombras se fueron rápidamente. Camila, con el corazón latiendo ferozmente, miró a su madre, a Vinicius, a Gabriel.
cada uno atrapado en su propio momento de desesperación. Era un instante que los encadenaría para siempre, un giro que cambiaría los rumbos. ¿Qué acabamos de perder?, se preguntó, mientras un frío recorrió su espalda. En medio de todo, una pregunta pesaba. ¿Y si todo lo que creían sabía de su vida había sido una mentira? La explosión resonó como un eco aterrador, y el aire quedó impregnado de polvo y terror. Camila se quedó paralizada, el mundo pareciendo detenerse a su alrededor. La imagen de su madre, Elena, envuelta en una nube de caos, era un borrón, mientras los gritos y el pánico se desataban. Gabriel seguía a su lado, temblando. Sus ojos grandes reflejaban confusión y miedo. ¡Mamá!, gritó el niño, aferrándose a su pierna, mientras ella sentía un nudo en el estómago. La realidad golpeó de nuevo y el desespero le aprisionó el pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Cada rincón del parque ahora se convertía en un campo de batalla. En medio de ese caos, la figura encapuchada había desaparecido, pero la amenaza continuaba latente. Sirenas de policía resonaban, pero la angustia de Camila era aún más fuerte. ¿Dónde estás, Vinicius?, pensó, buscando la figura que había prometido protegerla. Su mente estaba en un torbellino, su corazón desgarrado entre la confusión y el miedo. Pero justo en ese instante, el silencio se cerró como un puño. Un grito desgarrador resonó y las miradas de la multitud se dirigieron a un nuevo epicentro de horror. Allí, entre los cuerpos, apareció un hombre, aunque nadie había visto cómo había llegado. Se trataba de un extraño que les era familiar. Era Daniel, con la cara pálida y el cuerpo cubierto de sudor. Daniel se acercaba, su voz ecoando sobre el bullicio. «Camila, tienes que saber la verdad». Su tono era urgente, casi desesperado. «Gabriel no es lo que crees, no es tu hijo». La grúa del tiempo se detuvo una vez más. Esas palabras se deslizaron como un cuchillo afilado. Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, mientras la multitud contenía el aliento, como si cada mirada hubiera sido un disparo en un instante ominoso. «Gabriel es un experimento, un niño creado en un laboratorio. Su madre biológica no soy yo. Es Elena», dijo Daniel. La revelación impactó como un trueno. Elena, su madre, quien había vuelto después de tantos años, estaba incrustada en una historia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Cuerpos en la multitud comenzaron a moverse inquietos. Murmullos de desconfianza y confusión se esparcieron rápidamente. Camila miró a Elena, quien estaba a su lado, su expresión asustada, pero determinada. «No, eso no puede ser verdad», murmuró, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «Es la verdad, Camila. Ellos nos han estado vigilando. Gabriel es más peligroso de lo que piensas. Él es una clave, un activo», continuó Daniel, apuntando a Elena, «y está conectado con una organización secreta que ha estado operando en las sombras. Tu madre fue parte de eso». Camila no pudo respirar. La verdad era un monstruo que devoraba su mundo en un solo bocado. «¿Pero cómo?», preguntó su mente, su voz apenas un susurro, llena de incredulidad. El rostro de Elena se volvía aún más angustiado. «Se supone que debía protegerte a ambas», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Pero no sabía que me estaban usando. Gabriel, él es especial. Tiene habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de todo. Esa es la razón por la que había desaparecido, y los secretos que han marcado nuestras vidas». «Esto es una locura», gritó Camila, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo.
La mirada de Elena era de arrepentimiento y miedo. Y mientras la multitud murmuraba, ella supo que no habría vuelta atrás. Cada secreto revelado era como una calaverada que giraba, transformando su historia en un rompecabezas. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, un nuevo grito interrumpió el aire. La figura oscura del tirador había regresado, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la pistola se alzó una vez más. El caos estalló de nuevo. En ese momento, una segunda figura emergió. Era Laura, quien había estado observando desde las sombras. «Vinicius, cuídate», gritó, lanzándose hacia el tirador mientras los demás se lanzaban al suelo. El sonido seco del disparo resonó, pero esta vez el eco fue diferente. Un destello iluminó sus rostros cuando las balas volaron en dirección hacia ella. «¡No, Laura!», gritó Vinicius, intentando levantarse. El tiempo se paralizó. Camila sintió que todo se desmoronaba de nuevo. La incertidumbre, el miedo y la revelación de que todo estaba entrelazado le dejaron un nudo palpable en la garganta. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban y la verdad en su rostro se estaba convirtiendo en un rompecabezas intrincado. ¿Quién era realmente Gabriel? ¿Y cuál era el camino que seguirían después de esta noche oscura de secretos y disparos? El futuro se volvía más confuso. Mientras el peligro acechaba, todo estaba en juego y el reloj seguía avanzando. ¿Podrían todos ellos sanar las heridas que sus secretos habían dejado? La gran pregunta permanecía en el aire, en medio de la tormenta que se estaba desatando de nuevo. ¿Quién realmente estaba detrás de la verdad? Y mientras el caos se extendía nuevamente, Camila se dio cuenta de que la batalla entre la vida y la muerte había comenzado. La explosión resonó como un eco aterrador, y el aire quedó impregnado de polvo y terror. Camila se quedó paralizada. El mundo Gabriel seguía a su lado, temblando. Sus ojos grandes reflejaban confusión y miedo. «¡Mamá!», gritó el niño, aferrándose a su pierna, mientras ella sentía un nudo en el estómago. La realidad golpeó de nuevo y el desespero le aprisionó el pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Cada rincón del parque ahora se convertía en un campo de batalla. En medio de ese caos, la figura encapuchada había desaparecido, pero la amenaza continuaba latente. Sirenas de policía resonaban, pero la angustia de Camila era aún más fuerte. «¿Dónde estás, Vinicius?», pensó, buscando la figura que había prometido protegerla. Su mente estaba en un torbellino, su corazón desgarrado entre la confusión y el miedo. Pero justo en ese instante, el silencio se cerró como un puño. Un grito desgarrador resonó y las miradas de la multitud se dirigieron a un nuevo epicentro de horror. Allí, entre los cuerpos, apareció un hombre, aunque nadie había visto cómo había llegado. Se trataba de un extraño que les era familiar. Era Daniel. Con la cara pálida y el cuerpo cubierto de sudor, Daniel se acercaba, su voz ecoando sobre el bullicio. «Camila, tienes que saber la verdad». Su tono era urgente, casi desesperado. «Gabriel no es lo que crees, no es tu hijo». La grúa del tiempo se detuvo una vez más. Esas palabras se deslizaron como un cuchillo afilado. Camila sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, mientras la multitud contenía el aliento, como si cada mirada hubiera sido un disparo en un instante ominoso. «Gabriel es un experimento, un niño creado en un laboratorio. Su madre biológica no soy yo, es Elena», dijo Daniel. La revelación impactó como un trueno. Elena, su madre, quien había vuelto después de tantos años, pertenecía a una historia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Cuerpos en la multitud comenzaron a moverse inquietos. Murmullos de desconfianza y confusión se esparcieron rápidamente. Camila miró a Elena, quien estaba a su lado. Su expresión asustada, pero determinada.
No, eso no puede ser verdad, murmuró, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Es la verdad, Camila. Ellos nos han estado vigilando. Gabriel es más peligroso de lo que piensas. Él es una clave, un activo, continuó Daniel, apuntando a Elena, y está conectado con una organización secreta que ha estado operando en las sombras. Tu madre fue parte de eso. Camila no pudo respirar. La verdad era un monstruo que devoraba su mundo en un solo bocado. ¿Pero cómo?, preguntó su mente. Su voz apenas un susurro, llena de incredulidad. El rostro de Elena se volvía aún más angustiado. Se suponía que debía protegerte a ambas, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Pero no sabía quién estaban usando. Gabriel, él es especial. Tiene habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de todo. Esa es la razón por la que había desaparecido y los secretos que han marcado nuestras vidas. «Esto es una locura», gritó Camila, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La mirada de Elena era de arrepentimiento y miedo, y mientras la multitud murmuraba, ella supo que no habría vuelta atrás. Cada secreto revelado era como una calaverada que giraba, transformando su historia en un rompecabezas. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, un nuevo grito interrumpió el aire. La figura oscura del tirador había regresado, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la pistola se alzó una vez más. El caos estalló de nuevo. Un disparo resonó, seguido por otro, y un cuerpo cayó al suelo de forma brutal. Camila, con el corazón pesado, miró en dirección al tirador. La figura encapuchada había apuntado a Daniel, y las balas atravesaron su torso. Un manchón rojo brotó en su camiseta. Los ojos de Camila se abrieron como platos. «¡Aniel!», gritó, pero el sonido de su voz fue empañada por el tumulto. Y en un giro aún más devastador, cuando todos intentaron hacerse a un lado, un destello de luz iluminó la escena. Había un tercer tirador entre la multitud, una figura conocida que había estado escondiéndose en la penumbra. Era, por fin, «El secreto se acaba aquí», gritó, y la verdad brotó como un torrente. «Laura, no», exclamó Vinicius, su rostro pálido por el horror. Pero era demasiado tarde. La mujer disparó una vez más, esta vez directo hacia Elena. Camila sintió que su mundo se desmoronaba. Cada revelación nueva apuntaba a un rompecabezas al que no podía encontrar las piezas. Todo se volvió un caos. La traición estaba donde menos lo esperaba. El cuerpo de Elena se desplomó. El horror se extendió como una sombra sobre ellos. Camila gritó. Su llanto era desgarrador. Un sonido que resonó entre las sirenas. «¿Qué has hecho?», Camila gritó, vislumbrando el horror ante sus ojos. Mientras las sirenas se acercaban, el caos se expandía. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué hacía Laura entre ellos, disparando palabras y balas como si fueran lo mismo? La pregunta lacerante se instaló en su mente. Todo lo que pensaba que sabía era una frase hueca. En ese caos, mientras las luces y sombras se entrelazaban, Camila supo que estaba a punto de descubrir el camino más oscuro de todos. ¿Cuántos secretos aún quedarían por revelarse? La explosión resonó y el aire se llenó de polvo, terror y caos. Camila se quedó paralizada. La imagen de su madre, Elena, ahora en el suelo, era un destello de horror. Gabriel seguía a su lado, temblando, con los ojos grandes llenos de confusión y miedo. «¡Mamá!», gritó el niño, aferrándose más a ella, mientras el pánico la invadía. Un grito desgarrador de Laura interrumpió su mundo. «Elena, has arruinado todo». Mientras la multitud retrocedía, la policía seguía llegando, pero la escena se tornaba aún más oscura. Camila sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¿Quién soy?», se preguntó, en medio del caos.
Todo lo que conocía estaba desmoronándose. El aullido de una sirena cortó el aire. La multitud murmuraba. Cada rostro se distorsionaba entre el horror y la incredulidad. ¿Qué está pasando? Camila se preguntó, viendo cómo Daniel se lanzaba hacia el pirador en un acto impulsivo de valor. ¡No, Daniel!, gritó, pero el ruido era ensordecedor. Un disparo cortó el viento y un silencio espeso ocupó el aire. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando reparó, vio a Daniel herido, caído en el suelo. ¡No! Su grito rasgó el aire. El dolor y la desesperación se apoderaron de ella mientras trataba de correr hacia él. ¡Camila! La voz de Vinicius la sacó de su trance. Con la dificultad que le provocaba su herida, luchaba por levantarse. ¡Oh! Protege a Gabriel. La mirada de él la atravesó. Había una urgencia palpable en su voz. La adrenalina la empujó hacia adelante, mientras la tragedia se desplegaba ante sus ojos. Desesperada llevó a Gabriel detrás de un árbol caído, protegiéndolo de la violencia desatada. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?», preguntó el pequeño con lágrimas. Y ella sintió que su corazón se rompía un poco más. «Todo estará bien, mi amor. Te prometo que estaré aquí», le dijo con la voz temblorosa, aunque tenía miedo de no poder cumplirlo. Elena, cubierta de sangre, levantó la vista, aún consciente. «No puedes cambiar el futuro de Gabriel», murmulló con dificultad, su aliento entrecortado. Camila sintió una punzada de dolor. «¿Por qué no me lo dijiste?». Pero no había tiempo. Cuando un último disparo resonó, un silencio profundo envolvió el parque. El tirador había sido neutralizado, pero el costo era alto. Camila suspiró, sintiendo la tensión aliviándose ligeramente. Sin embargo, el caos había dejado cicatrices imborrables. Una ambulancia llegó. El redoble de su sirena resonaba en el aire como un canto de esperanza. Camila miró a Elena, quien se desplomaba. «Debes cuidar de él», dijo su madre, las palabras llenas de una tristeza profunda. «La verdad es aún más oscura de lo que imaginas, y Gabriel será el núcleo de todo». «La verdad». Camila sintió un escalofrío. «Mamá, no te vayas». Pero ya era tarde. Elena cerró los ojos y la vida se fue de su cuerpo. Un grito ahogado salió de su pecho mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Con lágrimas en los ojos, se levantó, tomando la mano de Gabriel. «Vamos a casa», susurró, mientras el niño la miraba con una mezcla de comprensión y confusión. Cada paso que daban hacia el futuro era pesado, como si el pasado las arrastrara. Había tanto que sanar, tantos secretos por enfrentar, pero en ese momento, frente a la multitud que había presenciado la tragedia, supo que no estaban solas, porque en la oscuridad todavía había chispa de esperanza. Camila se llevó a Gabriel en brazos y mientras se alejaban, el murmullo de la multitud se convirtió en un eco lejano. Su corazón latía con fuerza, decidida a protegerlo a toda costa, dispuesta a descubrir qué había detrás de la verdad y quién era realmente su hijo. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que más personas conozcan esta increíble historia. Inúndanos con tus reacciones y teorías en los comentarios. Y si realmente eres un fan, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu participación marca la diferencia. ¡Hazlo ya!